Bueno, resulta que mientras el presidente del AmCham, de la Cámara de Empresas Estadounidenses en la Argentina, estaba planteando que en la Argentina hay un problema de institucionalidad, que más allá de la baja de la inflación y de la estabilidad cambiaria, que hay un problema de instituciones, y nosotros nos poníamos a ver a qué se refería, no tenía nada que ver con lo que la Mesa Nacional de Barrios Populares quiere visibilizar, y a partir de lo cual hicieron hoy martes frente al Ministerio de Economía y después hacia la Subsecretaría de Integración Sociourbana, mostrándole de alguna manera al gobierno en el Ministerio de Economía todos los desechos que cada vez que se llueve en los barrios populares se terminan acumulando como basura en esos barrios. Ahora vamos a preguntar con más detalle de qué se trató la experiencia, de qué se trató esta acción política, pero lo que están exigiendo son respuestas respecto del cierre del Fondo de Integración Sociourbana, el FISU. ¿Se acuerdan que era parte de los debates hasta no hace mucho tiempo atrás para garantizar acceso básico a servicios? No creo que el AmCham, o finalmente el AmCham no se está preocupando por este tipo de institucionalidad o por este tipo de obra pública, se refería más bien a otra cosa. Está en línea Nicolás Caropresi, es integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, que es una organización territorial que nuclea, entre otras cosas, a distintas cooperativas de trabajo y que es parte de la Mesa Nacional de Barrios Populares. Nicolás, Pablo Caruso, Gaby Radiche, Luis Pagini y Ernesto Restivo, saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Gracias, Nicolás, por atendernos. ¿De qué se trató la acción hoy frente al Ministerio de Economía? Mira, desde que llegó este gobierno, las obras de integración sociourbana están prácticamente paradas, salvo por algún goteo que cada tanto aparece que reactiva alguna obra. Eso implica que se está abandonando inversión que el Estado ya hizo, digamos, ¿no? O sea, están dejando parada zanjones abiertos para cloaca, instalaciones eléctricas para el acceso a la luz en los barrios populares, instalaciones de agua. Eso ha quedado parado en algunos casos ya más de un año, lo cual implica que están dejando pudrir inversión, que es casi lo mismo que chorearse esa plata, digamos, ¿no? Primer punto. Pero bueno, la semana pasada lo que pasó es que finalmente anunciaron que cerraban el Fondo de Integración Sociourbana. Ese fondo tenía valga la redundancia, que se habían recaudado durante el último año de la gestión de Alberto y los primeros meses de la gestión de Javier Milei, que es el impuesto al dólar solidario. Un porcentaje de ahí iba a parar a lo que era el Fondo de Integración Sociourbana, y después lo que fue el aporte a la grande fortuna, que también hubo un caudal de dinero, un porcentaje, creo que fue el 11% en ese caso, que se destinó también a estas obras. Es decir, en el fondo había varios cientos miles de millones de pesos. Lo novedoso del decreto que da el cierre al FISU es que le da casi libre disposición al Ministerio de Economía con respecto a esos fondos, a pesar de que esos fondos ya estaban adjudicados por una ley nacional para tal fin, digamos, ¿no? Entonces, claro, con el cierre del fideicomiso, ¿qué hicieron? Hicieron desaparecer una ventana visible de esos fondos para poder disponer de esos fondos, que yo no quiero ser mal pensado, pero justo estamos en el año electoral y ya me imagino en dónde van a ir a parar esos fondos. Ahora, en ese contexto se dio la lluvia del otro día. No digo que el FISU y la CISU podrían haber hecho la obra para que ningún barrio popular de la Argentina pase o no pase eso, pero hubo barrios, concretamente, por ejemplo, en la zona de La Matanza, donde la mitad del barrio tenía hecha la obra y faltaba la otra mitad del barrio por los desembolsos que no estaban, y la mitad donde estaban las obras, la inundación no fue de las dimensiones donde la otra mitad donde no estaba la obra. Claro. Entonces, nosotros ya lo veníamos pensando, básicamente era si ellos van a volver a poner en la clandestinidad a los barrios populares, porque yo quiero recordar que esta política es una política muy moderna, nadie puede decir el choreo de los últimos 40 años, esas cosas como dicen todos. Es una política que conquistamos los movimientos populares durante el gobierno de Mauricio Macri, que realizó el Relevamiento Nacional de Barrios Populares. Por primera vez hubo un registro y se supo cuántos barrios existían, cuáles eran las necesidades de esos barrios. Hubo una planificación de integración, hasta un cálculo en dólares de cuánto llevaría urbanizar todos esos barrios. Y hace recién 4 años empezó a ejecutarse una política por primera vez en la historia argentina, desde la centralidad del Estado Nacional, para integrar esos barrios populares.
Entonces, si van a devolver a la clandestinidad de esos barrios, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a llevar las sensaciones de los barrios populares a el centro político de la Argentina, en este caso el Ministerio de Economía, y lo que hicimos hoy es llevarle 4 baldes de los residuos que hay en las zanjas de los barrios populares, que están ahí siempre, llueva o no llueva. Cuando llueve el problema es que eso entra a las casas, o eso va a las calles, o eso entra a las escuelas, o eso entra a la salita médica. Pero si ellos van a pretender marginalizarnos de esta manera, marginalizar la política pública y criminalizarla, porque lo que hicieron fue, durante un año se dedicaron a tirar mierda, a decir que habían choreado, nunca aprobaron un choreo. Incluso el funcionario que está al frente de la Secretaría dijo que no puede corroborar que haya habido un problema porque las auditorías daban todas bien, incluso la auditoría que había hecho él. Pero el objetivo de haber tirado mierda durante un año, como lo hicieron contra el Fondo de Integración Sociurbana, acusando a Fernanda Mini, a Juan Graboy, lo único que tenía como finalidad era esto, cerrar el FISU para disponer de varios cientos miles de millones que hay en el Fondo de Integración Sociurbana y para disponer como a ellos se le antoje. Entonces, hoy lo que hicimos es una primera muestra de un plan de lucha que va a tener continuidad, porque no nos vamos a resignar a que una política tan joven como esta, tan recién conseguida. Ustedes recuerdan que antes el Google Maps marcaba un barrio popular como zona peligrosa, sí, no claro. Tenía ni registro de las calles, no sabías ni dónde estaba la plaza, ni la salita. Eso hoy, vos entrás en Google Maps y tenés acceso a toda esa información gracias al relevamiento que hicieron los villeros de la Villera. Y para el Estado era mucho peor, para el Estado eran manchones negros esos lugares. No existía ningún registro de esta característica para el Estado moderno argentino. Y eso hoy existe porque se conquistó y no vamos a resignarnos a que un loquito o un apostador compulsivo como el Caputo dispongan de estos fondos y destruyan la vida de más de 5.500.000 argentinos y argentinas que viven en barrios de asentamiento, que hay barrios que tienen 60 años de existencia, o sea, 60 años que tienen esa característica de no tener acceso formal a la luz, al agua, a la cloaca, faltan calles, faltan veredas, faltan escuelas, faltan salitas médicas. Entonces, hoy fue hacerles sentir por lo menos los olores que se sienten en los barrios populares. ¿Qué tal, Nicolás? Luis Pablo Giniger te saluda. Voy a hacerte una pregunta cuya respuesta adivino, pero me parece importante hacerla y en todo caso escucharte. Y quiero preguntarte, ¿qué lugar tuvo todo esto que vos estás contando en las elecciones porteñas? ¿Hasta dónde fue problematizado todo esto? ¿Cuánto se explicó? En relación a todos los candidatos, ¿no? Por supuesto. Mira, la verdad que prácticamente nada. Creo que la figura del Pitu Salvatierra al venir de un barrio popular era una repercusión en ese sentido, lo mismo que Mariana, la compañía de situación de calle, pero tampoco es que tuvieron en lo que sería la cartelera de estas elecciones, ¿no? Yo creo que se está corriendo el eje de la política hacia una discusión, ya no entiendo ni qué discuten, digamos, porque la crueldad de este gobierno se vive en el cotidiano de los que más necesitan del Estado. Y esa discusión no estuvo en el centro. En la Ciudad de Buenos Aires hubo alguna vez una política de integración que duró menos de un año, que fue el resultado de algunas de las construcciones de la Rodrigo Bueno, después el refuerzo de algunas viviendas de la 31, y después no hubo mucho más, digamos. El problema de los barrios populares para la política es, y lo voy a decir así, con lo mal que suena, es un problema de negro, de chorro, de delincuente, de tomatierra, de vago, de planero, de migrante, y la verdad que en esos barrios está lleno de argentinos y argentinas que capaz laburan en el restaurante que van a comer, capaz que les sirven, le llenan el tanque cuando van a una estación de servicio, porque la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que construyeron Puerto Madero y construyen Puerto Madero están todos los días tomando mate en la villa donde viven, que es la Rodrigo Bueno, que hay atrás de Puerto Madero. Entonces hay una cosa que como que le están dejando que los problemas de la pobreza sean los problemas de los negros, y la política intenta blanquearse, llenarse de lavandina para no sé, para convencer a no sé quién, porque el que ya está convencido con Milei no va a encontrar nada mejor que Milei en otro candidato, digamos. Entonces creo que están corriendo o sea, están todos corriendo atrás de la agenda que plantea Milei, de si es muy agresivo con el discurso, de si amenaza o no amenaza, y la verdad es que
más allá de lo que haga discursivamente o simbólicamente, concretamente está mandando al muere a un montón de argentinos, con la falta de medicamentos, con las jubilaciones de indigencia que están pagando, ahora con el desfinanciamiento y absoluta ausencia del financiamiento para obras en barrios populares, sin entregar el arroz, sin entregar la comida para los comedores, sin financiar las cooperativas. Están destruyendo bajo la lógica de hay un sector de la sociedad argentina que es amputable por el bien de los argentinos. Y a veces la política, incluso los que dicen estar de este lado, les cuesta confrontar con eso porque tienen miedo de quedar pegados a la imagen de CEO de la pobreza, como nos dicen ellos, de planero, de zurdo. Y la verdad que es un problema que venimos acarreando hace mucho tiempo. Yo no voy a decir que desde ahora, digamos. El gobierno de Alberto tuvo el mismo problema. Le costó ir a fondo en las políticas para con el sector, a pesar de que hubo muy buenas políticas. Incluso el funcionamiento de la CISU se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández. La ley de impuesto a la grande fortuna y que un porcentaje vaya para la integración ciudadana también fue producto de ese gobierno y un proyecto de ley que presentó Máximo Kirchner, pero no se salió a bancar esas políticas. La Secretaría de Integración Ciudadana es una política del nivel de la asignación universal por hijo, pero nadie la defiende con esa valentía. No sé por qué, es por una cuestión de eso, de sentir que es problema negro, digamos. Nicolás, estamos charlando con Nicolás Caropresi, que es integrante del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Estamos hablando de una acción que se hizo hoy en el Ministerio de Economía de la Mesa Nacional de Barrios Populares, llevarle lo que efectivamente significa para los barrios en concreto, a la puerta del Ministerio de Economía, los residuos, la basura, el olor que eso conlleva de lo que quedó de las últimas inundaciones por obras que no se concluyeron, que se abandonó, entre esas cosas el Fondo de Integración Sociurbana. Nicolás, quiero preguntarte, más allá de quienes participan activamente de la Mesa Nacional, quienes participan del MTE, ¿qué lectura, si es que es posible saberlo, ¿no? ¿Qué lectura se hace en los barrios populares de ese abandono? Es decir, que se identifica a Milei como alguien que efectivamente va en contra de otras cosas que la política y el Estado pueden hacer, o se mete todo dentro de la misma bolsa y esto es contra la política y esto es contra el Estado? Esto es contra la política, esto es contra el Estado. Después el impacto es diferente. Una cosa es el vecino que accedió a la modificación en su vida que significa el acceso a los servicios en los barrios. Ese un poco más entiende el problema, pero también putea lo mismo al intendente, al gobernador, sea el color que sea. O sea, putea la política. Putea la política. O sea, yo el fenómeno que estoy viendo hoy en día es que la gran mayoría putea la política. Son todos lo mismo, digamos. Es un problema grave que para mí en la Argentina no se vivía hace muchísimos años. Creo que eso explica un poco el ausentismo a la hora de las elecciones. Pero la sensación de muchos es un problema de la política que además termina siendo verdad. Porque tampoco es que tenés gobernaciones rompiéndose el alma a ver cómo resuelven el problema de los barrios populares. Incluso cuando existió la CISU, la Secretaría de Integración Urbana, los que podían pedir proyectos para urbanizar barrios populares eran organizaciones de la sociedad civil, empresas y gobiernos provinciales y municipales. No pidieron casi obras. No pidieron, y lo único que tenían que hacer era presentar un proyecto y tenían los fondos de disponibilidad para hacer esas obras. Entonces, para un vecino de una villa, y es como que, mira, me importan huevos los políticos, capaz que confían en el que lo ven caminando ahí todos los días, digamos, esa cosa de que creen de que a nosotros diciéndonos 24/7 que somos los feos de la pobreza, unos ladrones, unos vagos, o unos vividores, creen que frente a nuestros propios compañeros nos están manchando, y no nos están manchando porque nuestros compañeros nos siguen viendo ahí todos los días. Acusen de que nos acusen, haya plata, no haya plata. Con las inundaciones no había recursos de ningún lado, después empezaron a aparecer, pero al principio la organización popular era la que estaba ahí. A veces, Nicolás, vos medio que lo mencionaste, pero y sin ser deterministas, digamos, ¿no? Debe ser una multiplicidad de cosas, pero el ausentismo y sobre todo ahora en la Ciudad de Buenos Aires, en los barrios, en los sectores de menos ingresos o los que están pasando la peor en términos económicos, ¿vos crees que se puede explicar por esto? Yo creo que un poco sí, pero además porque ahí hubo mucho compañero que se desilusionó con Milei. Y te lo digo con el dolor que me produce la oración que acabo de decir, digamos, ¿no? Pero, mirá, nosotros... O sea, si hubiera habido más participación, hubiera sacado Milei mejor...
No, porque ahora los desilusionó su líder punk, ¿entendés? Por decirlo de alguna manera. Sí. O sea, el MT que te está diciendo, no discute a quién votar, a quién no. Vos, esta organización es una organización gremial, vos tenés derecho a votar a quien mejor te parezca. Pero cuando venían las elecciones y Milei decía que la justicia social le parecía una aberración, lo que sí hicimos es armar alguna asamblea, discutir, compañero, si está diciendo que la justicia social es una aberración, quizá esta cooperativa no exista más, quizá esta obra desaparezca, quizá no, eso es mentira, son fantasmas que usted... O sea, yo creo que en esta cosa, lo del descreimiento político no es solo Milei, digamos. Milei fue el 2001 en un sobre. O sea, Milei mismo llegó cantando que se vayan todos y logró hacer de eso su expresión política y que mucha gente vaya a votar, no tanto por lo que le iba a hacer bien a él, sino por cómo se iba a destruir el aparato político de corrupción y mafia que le viene arruinando la vida hace años, sí. O así lo interpretan. O sea, Milei era la feta de salame, digamos. Milei era la feta de salame, digamos. Sí. Y lo que pasó es que estaba rancio esa feta de salame, porque los políticos le está yendo mejor que nunca, la casta está mejor que nunca, y ellos se están cagando de hambre. Ahora, ¿ellos creen que eso es solo Milei? No. También, como dicen ustedes, hay una multiplicidad de conciencia. Después hay compañeros muy conscientes que cada día se ponen al frente de las peleas territoriales, municipales, provinciales, y eso cada vez viene más compañeros a organizarse, ya no tanto en la lógica de que un político me va a resolver, sino en, bueno, organicémonos, hagamos rancho nosotros, como dicen ellos, y salgamos a pelear la nuestra. Me importa un huevo quién gobierna o quién no, que en definitiva eso es una organización gremial. Ahora, el problema de eso para mí es que lo que va a seguir pasando es, creo yo, un deterioro cada vez mayor de la democracia argentina, porque ya ni el votante argentino confía en la democracia como la forma ordenada de resolver su problema. Eso hace que monstruos como estos mueran, vivan, revivan, se agranden, se achiquen. Y Nicolás, déjame hacerte una pregunta que estuvimos conversando en estas horas respecto de las elecciones. Viste que hay un sector de la política argentina que lleva un modelo y ve una Argentina muy distinta a la que plantea Milei, antagónica respecto al rol del Estado, sí. Respecto al rol... Bien. Y la sensación es que permanentemente se buscan alianzas y anuncios y campañas y hasta te diría programas lo más amplio posible para tratar de contener a sectores que quizás fluctúan, que en algún momento pueden haber votado el centro-derecha, la derecha y eventualmente el progresismo o algo más de izquierda, y siempre hay discursos que están coqueteando, es decir, como si estuvieran mendigando un voto a sectores que después cuando pueden los odian, o eventualmente en un balotaje siempre terminan eligiendo no a eso, no al peronismo, no al kirchnerismo, lo que fuera, poner el nombre que quieras. Exacto. ¿Sentís que esa es una estrategia válida o quizás eso a veces va a contramano de la representación que se tiene que hacer respecto de los sectores de la población que están nucleados, por ejemplo, en el MT, que están esperando otra cosa? ¿Cómo ves eso? Mira, yo lo que creo... es decir, muy ambiguo. A veces son como campañas ambiguas o mensajes muy ambiguos. A esto me refiero. Para mí es el eslogan... unidad hasta que duela, o volveremos, o no fue magia. Que no fue magia tenía más materialidad en aquel momento, pero digo, hay una cosa que hace tiempo la política dejó de decir, bueno, existe este problema, lo vamos a resolver de esta manera. ¿Hace cuánto no he escuchado a un político diciendo eso? ¿Entendés? No, o sea, yo lo que creo es que está ganando la puesta en escena, el cómo sí, el te abrazo, el desde mis más profundos sentimientos acompaño tu dolor, entiendo lo que es ir a un hospital y tener 2 infartos en una sala de espera y que no te atienda ningún médico ni nada, y los últimos serán los primeros y cero pobreza y qué sé yo, pero nadie te está diciendo, mirá, el problema que vemos es y la solución que encontramos es esta. La única política de esa característica que se echó en este último tiempo, una de ellas, la más importante, fue la Secretaría de Integración Sociourbana, y ese laburo lo hicimos nosotros, nos acompañó el Estado. Bueno, Milei sí dijo, ¿no? Milei dijo, es el ajuste, va a tener que doler, es el ajuste, este es el plan. Sí, pero prometió el ajuste para otro lado. Desde ya. O sea, sí. O sea, para mí ahí es donde la feta del salame no apareció nunca más, digamos. Porque él había prometido que ese ajuste iba a ir para otro lado. Y eso sí yo veo
ese punto es el único punto de consenso que encuentro en la mayoría de las veces que me encuentro con compañeros y discuto de política, en que el chabón había prometido que el ajuste lo iban a pagar otros y no lo están pagando los otros, lo está pagando cada uno de los ciudadanos. Eso te lo dice un jubilado, un trabajador excluido, un villero, una familia que paga alquiler, un trabajador con empleo en blanco y formal. Te lo dice cada vez más sectores de la sociedad, el periodismo mismo te lo dice, salvo que sean estos conectados al sobre libertario. Después el resto, hasta el periodismo mismo está bajo ataque y persecución y ajuste por las políticas que lleva adelante este gobierno. Entonces, ellos son un gobierno de ocupación, ellos son más parecido a un virreinato, porque básicamente son eso. No pueden decir que están defendiendo ningún interés nacional en ningún momento, no hablan de producción, no hablan de soberanía nacional, no hablan de industria, no hablan de trabajo, o cuando hablan de trabajo es para ver cómo lo precarizan aún más, como hicieron hoy durante toda la jornada de la AmCham, que parece que el único problema en la Argentina es que la fuerza de trabajo es cara. La fuerza de trabajo en Argentina es cara o genera muchos problemas, muchos juicios laborales, la misma que hoy viene a comer a ollas populares con un convenio colectivo de trabajo porque no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, para pagar el alquiler, los servicios y todo lo que tiene que pagar. Creo que ahí está el punto de... Es verdad, él fue claro, habló de ajuste, no fue, pero mintió porque el ajuste era otro, era para destruir a la casta, no para destruir al ser nacional, digamos. Nicolás, ¿cómo sigue el plan de lucha? Dijiste que esto era apenas un momento. Mira, mañana algunos sectores de la mesa van a tener una reunión con quienes hoy están al frente de la Secretaría de Integración Sociurbana. Veremos qué respuesta, porque hoy, además de los baldazos de mierda, también le dejamos un petitorio al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Integración Sociurbana. Vamos a hacer un pedido de información pública de cuánta plata había en ese fondo, para que todos los argentinos sepan cuánta había y cuánta van a hacer desaparecer. Y después exigir por lo menos un compromiso. O sea, nuestra pelea, ¿por qué es? No es porque, el FISU o muerte. Nosotros hay obras que están en ejecución. Hay obras que no se les paga hace 1 año y medio, hay obras que se les pagó hace medio año y hay obras que están paradas desde que ellos llegaron. Entonces, ni siquiera estamos... y esto es 1.000 barrios populares más o menos, no estamos hablando de los 5.600 que hay en todo el país. Entonces, que por lo menos garanticen las obras que ya están en ejecución. Pero como dicen cuando empecé la nota, no porque un capricho ni nada, sino para no dejar pudrir lo que ya se hizo. Claro, claro. Porque cuando vos dejás eso a mitad de camino, después pasa, viste que después te dicen, los políticos inauguran 5 veces la misma casa. ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque en una disputa ideológica destruyen una inversión que ya hicieron los argentinos para que eso esté mejor. Y no la hizo el Estado, la hicieron los argentinos con su impuesto, con su aporte. Los argentinos bien, los que pagan impuestos, no los que ahora defienden mi ley que no pagan impuestos y si te enojas porque pagabas impuestos y otro no lo pagaba, el problema es que es un envidioso o que no te descata el narcotráfico, que ahí la plata es un poquito más fácil. Estamos cerrando la charla y ni siquiera nos metimos en lo que significa para el avance del narcotráfico en los barrios populares este tipo de abandonos con un presidente que básicamente legaliza el lavado de dinero, pero quedará para otra charla seguramente. Si querés cerrar con lo que quieras, Nicolás, y gracias por la conversación. No, bueno, eso último que dijiste, vos lo digo así cortito, mientras retrocede el Estado en los lugares más marginales de la Argentina, mientras retrocede la iglesia, mientras retroceden los clubes de barrio, mientras retrocede la organización social, el único que se está fortaleciendo con este gobierno es el narcotráfico, que ya gobierna esos territorios, no solo con el uso de la fuerza, sino que se convierte en el prestamista, en el que genera laburo, en el que le da un pollo a la olla popular, en el que le lleva comida a la doña que le falta, en el que es la garantía del funcionamiento de la comunidad en un barrio popular. Hoy lo está garantizando el narco porque todo lo otro fue destruido. Nicolás, un gran abrazo, gracias. Abrazo grande. Nicolás Caro Presi charlando con nosotros, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, dentro de la Mesa Nacional de Barrios Populares. Fueron y le tiraron baldazo de basura, basura y mierda, básicamente, a las puertas del Ministerio de Economía, porque eso es lo que queda después de las inundaciones que se vivieron en las últimas horas, cuando las obras se abandonan, no se concluyen o eventualmente nunca comienzan a hacerse. Estamos hablando de los barrios populares y lo vinculó además con el ausentismo en estas elecciones. 5 y 8.